10:16 en la Argentina. Hoy se hizo sentir el frío en Misiones y bueno, vamos a ver si de hecho ya comenzaron las heladas o para cuándo se espera. Vamos a charlar con Ángel Oseñuk, meteorólogo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, del INTA. Ángel, ¿qué tal? Buenos días, te saluda Ricardo Vera, nuestros colegas de acá te lo contamos. ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Olinuk, mi apellido. Ah, ¿sí? Olinuk. Creo que escuché que me... Sí, lo dije mal, Oseñuk, lo cambié de apellido, Olinuk, disculpe Ángel. Olinuk. Bueno, Ángel, bueno, ¿podemos hablar de ya una helada para la jornada de hoy o todavía no? Y puede ser en los lugares muy bajos, sí, porque, por ejemplo, acá en la zona, yo vivo en Alem, acá todavía en la zona nuestra, digamos, no se ha visto, pero no quiere decir que en los lugares muy bajos, porque la temperatura es muy, como que sensible, depende mucho de la topografía del lugar. Si acá, acá en Alem y en el INTA, por ejemplo, Cerro Azul, donde tenemos nuestra estación agrometeorológica, ahí se registró hoy 1,1 grado sobre cero a la intemperie. Quiere decir que estuvo a 1,1 grado de registrarse 0 grado, que sería una helada agrícola, no ya de cuando se descarcha. Pero si en Cerro Azul, si en el INTA, en esa zona tenemos esa temperatura, en lugares más bajos como, no sé, Arroyo del Medio, lugares así donde ya el terreno es distinto, es muy probable que hoy ya se haya registrado. Y estamos totalmente en época, ¿no? El mes de mayo ya, desde mediados de abril, nosotros en nuestra zona ya hemos registrado años con escarcha, con algunas heladas, no son muy frecuentes. En abril, por ejemplo, para que tengan en claro, nosotros tenemos datos desde el año 67, son algo ya más de 50 años, en 2 oportunidades habíamos registrado leves heladas en el mes de abril. Lo más común es mayo y las frecuencias mayores después se dan siempre en junio y en julio. Después en agosto ya disminuye y en septiembre un poquito disminuye también. ¿Qué consecuencias podríamos esperar con esta helada? ¿Una situación similar a la del año pasado o podría ser peor debido a la sequía, la última sequía que hemos experimentado? El año pasado la helada más fuerte fueron justamente en julio. Acá también es importante aclarar un tema. Cuando vienen muy temprano las heladas o muy tardías, son las más dañinas, ¿no? Porque las plantas no están todavía preparadas, digamos, para soportar las bajas temperaturas. Ahora, en general, ya en el mes de mayo hay muchos cultivos que ya no están, ya cumplieron, digamos, el ciclo vegetativo, y los que más sienten las heladas por ahí son, por supuesto que hay cultivo, y muy importante, que por ejemplo las pasturas son las que primero sienten los efectos, y algún tipo de pastura que es más sensible, desde el pasto de elefante y algunas otras también, y cultivos de origen tropical. Por ejemplo, si uno se refiere a cultivo de banana, de mamones, digamos, ese tipo de cultivo es el que primero siente las consecuencias porque son los más sensibles. Ahora, si hablamos de yerba mate, bueno, un cultivo que de lo más importante acá, pero digamos con estas temperaturas no pasa nada, y en el caso del té ya prácticamente la cosecha está finalizando, ¿no? ¿Influye de alguna manera la bajante del río y los arroyos que estamos atravesando en estos momentos? No, en el tema de heladas no, porque más bien depende de la entrada de aire frío del sur, de los frentes que se vienen en esta época ya, y esos son los que traen el aire frío y es el que va a influir en el lugar. Y en el día depende de la humedad, por ejemplo, ¿qué día es favorable para el registro de una helada? Es un día que tiene que estar de amanecer, digamos, desde la tarde del día anterior tiene que estar despejado, no tiene que haber viento, y otro tema importante es la humedad, por ejemplo, también no tiene que ser muy elevada. De lo contrario, la humedad hace como un de abrigo, digamos, a la tierra, porque no permite que la tierra pierda tanto calor. Entonces mantiene la temperatura en niveles que se ubican por encima del 0 grado. Y eso es lo que pasó ahora, por ejemplo, que vino un frente frío, que entró el aire frío del sur, baja mucho la temperatura, estuvo prácticamente despejado, si bien había nubes altas hoy, había cirrus, que eso ya un poco influye,
pero la humedad estaba muy alta. Por ejemplo, en el INTA de la mañana había 100% de humedad. Entonces, la humedad muy alta no permite que se registre heladas. Y eso es lo que pasó hoy, digamos. Entiendo que no va a ser entonces muy preocupante la helada para este año. No, y los pronósticos hacia adelante, que nosotros leemos siempre para estar al tanto, digamos, los informes, indican el tema de cuando uno ve las perspectivas en cuanto a lluvia del niño, la niña y también de temperaturas. En el caso de las temperaturas, para nuestra zona están indicando más bien un año normal o muy levemente por debajo de lo normal, de acuerdo a algunas perspectivas climáticas que estaba leyendo del Servicio Meteorológico Nacional. O sea, no hay pronóstico de que sea un año muy frío. Ahora, no quiere decir que no se registren heladas intensas o relativamente intensas, digamos que es normal entre junio y julio. Por ejemplo, el año pasado, en julio tuvimos una de 5,4 bajo cero a la intemperie, que fue una helada fuerte, y ahí ocasiona daño, a pesar de estar en pleno invierno. Los cultivos, como por ejemplo, como le decía, el tema de las bananas, de los mamones, las pasturas, incluso este cultivo de hortalizas que hay, sienten los efectos, sin duda que sienten los efectos y se observan daños serios con una helada de esa magnitud, que es lo normal que acá pase entre junio y julio, ¿no? Olinuk, ¿y qué perspectiva hay respecto a la sequía para el presente año, teniendo en cuenta de que atravesamos el año pasado una sequía que se extendió bastante y que fue muy grave, ¿no?, para la Argentina? Claro, tenés razón totalmente en el tema también de decir que se extendió, porque hay veces que tenemos un año con lluvias escasas, pero el año siguiente ya se normaliza. Y acá en realidad esta vez las lluvias escasas se están arrancando ya desde junio del 2019. Quiere decir que 2 años exactamente estaba mirando nuestra información, donde las lluvias fueron relativamente escasas, con sequías en el año ya pasado, este verano, y en el verano anterior también. Fueron 2 años seguidos. Y eso se da a veces, no fue único esto. Cuando uno mira los datos históricos que nosotros siempre trabajamos y analizamos todo, uno ve, por ejemplo, el 78, en el año 1979, fueron también algo muy parecido a esto. 2 años seguidos con falta de lluvia. Después sí se vino al poco tiempo, al año siguiente, al otro, un niño muy fuerte que había sido, por ejemplo, del año 1983, ¿no? Y así pasó en el 95 también. Alrededor del 95-96 fueron años muy secos, pero el 98 fue el niño prácticamente en muchas localidades el más fuerte otra vez. Y así se repite muchas veces. Pero ahora, ¿cuáles son las perspectivas? Afortunadamente, digamos, los informes dicen que estamos terminando y algunos dan como por finalizado el fenómeno de la Niña, que quiere decir que las temperaturas del Pacífico que estaban por debajo de lo normal, eso es lo que significa la Niña, que la entrada de masa de aire con humedad no viene hacia América, sino que esas masas de aire se van para el otro extremo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que ya estamos en una situación neutra, dicen. Y todo indica que en los próximos meses el porcentaje es del 81%, estaba leyendo muchos informes, que es de que permanezca y que siga la situación neutra. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos que esperar grandes lluvias mensuales, diarias, digamos, de acá hacia adelante en los próximos meses todavía, sino que tenemos que esperar lluvias normales más bien. Tampoco va a cambiar de golpe, digamos, de repente la situación de sequía, sino que se va a ir normalizando lentamente y más bien tienden a ser normales. Ahora, nuestra provincia también podemos aclarar un tema. La situación no es pareja en toda la provincia. En diciembre y enero prácticamente llovió mucho en toda la provincia. Nosotros tuvimos acá casi 300 milímetros de lluvia en la zona sur, hay lugares que pasaron. En Andresito había llovido 520 milímetros en el mes de enero. Pero ¿qué pasó después? En nuestra zona llovió algo más de lo que llovía en el norte. Por ejemplo, desde febrero, acá en la zona de Cerro Azul, de Alem,
si yo sumo de febrero hasta ahora, que son 4 meses, febrero, marzo, abril y mayo, tengo 363 milímetros. Lo normal sería que llueva 701. O sea que llovió exactamente la mitad. Pero ¿qué pasó en Andresito? Allá tendría que haber llovido 600 y llovió 171 milímetros nada más. Wow. O sea que llovió el 25, el 26% de lo que tendría que haber llovido en el norte. O sea que la situación en el norte es mucho más difícil que acá. Los cultivos sufrieron daño mucho más serio. A mí me informa de allá un técnico que es incluso del ministerio que trabaja ahí en Andresito y a su vez mide los datos de lluvia para nosotros, tiene una estación meteorológica y la instalamos y siempre me informa, ¿no? Y dice que los daños fueron muy serios en cultivos anuales, en maíz, en pastura, en muchos temas, y están muy preocupados porque, por ejemplo, ahora ya están prácticamente con las pasturas muy escasas, con serios problemas en la producción de maíz, y por ejemplo se viene el invierno y para el tema de ganadería se pone muy difícil. Claro. Más allá de que llueva en los próximos meses, pero después ya vienen las bajas temperaturas, puede haber heladas, y la pastura, por ejemplo, no se recupera ya. Entonces hay situaciones que me decían en el norte que es bastante dramática, me decía ese técnico. Bueno, y esto se debe particularmente al fenómeno de la niña, el cual nombraba, o también se le puede atribuir al tan nombrado cambio climático que afecta globalmente a las temperaturas de todo el mundo. No, esto es debido al fenómeno de la niña. El tema del cambio climático, bueno, creo que es un desastre que la humanidad misma está ocasionando el tema del cambio climático, el calentamiento, y ahí hay mucho para hablar, pero el tema del fenómeno de la niña y del niño es algo histórico que siempre se vio. Uno mira los datos que nuestra serie es corta comparando a una serie que tendría que haber sido mucho más extensa para analizar mejor o ver lo que pasó en la historia, ¿no? Pero nuestros datos son nada más que de 55 años, supongamos, y ahí uno también ve que las sequías permanecen y se repiten, y los años del niño y la niña se repiten también. No hay situaciones distintas en ese sentido. El niño y la niña existieron, existen, y evidentemente si no hay grandes cambios va a seguir existiendo. Claro. Más allá de los cambios que le estamos produciendo al clima, y tanto a las temperaturas como a las lluvias, por las modificaciones, por todo lo del monte, por toda la combustión que existe en el mundo, la contaminación y eliminación de bosque, es un tema dramático, yo creo que para la humanidad sin duda hacia adelante, pero que en este caso particular del niño y de la niña, digamos, ellos existieron y existen siempre. Bien. Olinuk, muy amable de su parte por sus palabras. Que tenga buen día, ¿eh? Buenos días y muchas gracias por darme la oportunidad de llegar por ahí, a los oyentes, digamos, con información que nosotros tenemos. Así que le agradezco mucho a ustedes. Por favor.